pues hemos llegado al momento de la última charla de la mañana, que la va a dar Sergio Cortés. Sergio es biólogo, trabaja en temas de comunicación ambiental y pertenece a las asociaciones Mustela y Hablando de Ciencia. Perdón. Y va a contarnos la fábula del pastor, el sapo y el investigador. ¿Está así? ¿Puedes pasar? Sí. Buenos días, pues ya vamos a acabar la mañana con una fábula. No había llevado nunca un micro de esto, me siento un poquillo como una Spy Girl. Y bueno, pues ya para acabar os traigo una fábula. Una fábula, ¿por qué? Bueno, porque tiene moraleja y siempre está bien quedarnos con algo, con la esencia, ¿no?, de la charla, de lo que queremos transmitir. Y además creo que son unas moralejas bastante importantes y necesarias. No es una fábula más bien sobre un pastor y un sapo y un investigador, sino podríamos decir que es una historia nuestra contada por ellos, ¿no? Una historia de la que quizás no somos muy conscientes. Primero, un poquillo en situación. Ya la influencia del ser humano en el entorno, pues ahí veis, los miles de años que ya se empezaron a utilizar variedades silvestres. En la imagen podéis ver las variedades silvestres cómo se iban modificando para que tuviesen más alimento. En el mapa de abajo veis la influencia, como llegó, de Oriente Próximo, la influencia de la agricultura. Los romanos establecieron ya más fuertemente la agricultura en la península ibérica hace unos 5.000 años. Y claro, ya en esa época, al haber más agricultura, se modificaba un montón el entorno. Se abrían campos de cultivo, se talaban árboles, ya se quemaba, había incendios. Eso se estaba modificando el ecosistema y las especies que había ahí o se adaptaban a esos nuevos hábitats o desaparecían. Hablamos de especies. ¿Sabéis lo que es una especie paraguas? Ahí, bueno, puede ser una especie que esté echando una mano a las demás, como el hocico que tenemos ahí, o lo que se suele denominar son especies que, al conservarla, no solo conservamos a esa especie, sino que conservamos su hábitat, que engloba a muchas especies de animales y de plantas, porque son especies que sobre todo pues requieren de grandes territorios y de hábitat complejos. Son importantes, está muy bien, esas especies pues suelen ser muchas veces también especies emblemáticas. Ahí tenéis el lince ibérico, el águila imperial, todos los conocemos, todos queremos ser como ellos, son guay. Otros animales quieren ser como ellos, pero claro, ¿quién quiere ser como un grillo? ¿Quién quiere ser un sapo? Pocos, pobretico, ni ellos mismos a veces, pero no son menos importantes. El sapo que tenemos es un sapo partero bético, endémico del sureste ibérico, en la parte este de Andalucía, un poquito de Castilla y León y Murcia. El insecto que tenéis abajo, un ortóptero, primo de grillos y... es una echarra, primo de grillos y saltamontes. Baetica obstulata, endémico de Sierra Nevada. Aquí la tenemos. Está solo en las zonas altas de Sierra Nevada. Si desaparece de ahí, desaparece del mundo. Entonces, estamos hablando de todo, y después todas las especies tienen su importancia en los ecosistemas. Los ecosistemas, porque para conservarlos, pues creamos parques naturales, parques nacionales, que están muy bien. ¿Qué pasa? El mapa de la derecha son los parques nacionales en rojo y los parques naturales en el verde oscuro. Son verdaderos fortines de la conservación de la biodiversidad, los animales están protegidos ahí. ¿Qué pasa? Los círculos simbolizan otras figuras de protección. Si os fijáis solo en los parques nacionales y naturales, son fortalezas, pero también son islas. Si todo lo del medio no tiene una conexión, los animales no pueden vivir ahí en medio, se quedan completamente aislados. Esas fortalezas pues deben tener también puertas, deben tener caminos que las conecten para que los animales puedan relacionarse entre ellos. El mapa de la izquierda también tienen figuras de protección, pero son figuras de protección más ligeras. CEPA, zona de especial protección para aves, LIC, lugar de interés cultural, muchas figuras de protección, pero ya muchos terrenos que son privados, hay veces terrenos públicos, muchos son campos de cultivo. Entonces, realmente la mayor parte de la superficie de los ecosistemas naturales, podríamos decir, son muchas veces terrenos que no son espacios protegidos. Los espacios protegidos son importantes, ya no solo la importancia a la biodiversidad, ¿no?, la conservación, el medio ambiente, además que a todo el mundo le gusta ir al campo, le gusta disfrutar de la naturaleza, sino que también dejan dinero. Claro, muchas veces este dinero
no se deja a grandes empresas, sino que va a los pequeños hoteles, pequeños restaurantes, se reparte mucho. También son cosas pues, que no les interesa a todo el mundo. Y ahora vamos con el pastor. ¿Qué nos cuenta el pastor? Pues que antes todo era campo. Antes todo era campo y ahí veis la izquierda una dehesa, que las dehesas, algunas de esas tienen siglos desde que empezaron. Las dehesas se están perdiendo porque ya no hay gente que trabaje en ellas porque son condiciones duras y no se valora, se ve siempre el punto de vista económico. Si no da suficiente dinero, pues, y no se valora la cantidad de recursos naturales que tiene, porque en dehesas, por ejemplo, vienen muchas veces especies como el lince ibérico, como es el águila imperial y como son otras muchas especies que se gastan un montón de millones en conservarlas, en realizar proyectos de conservación, pero luego hay muchos hábitats que se abandonan. Hay una diversidad increíble en las dehesas, hablando de fauna, y además pues la ganadería y la agricultura que se realiza allí es extensiva. No influye negativamente en los ecosistemas, son ciclos sostenibles. Imaginaos las granjas estas intensivas, la cantidad de residuos orgánicos que generan, todos concentrados en un punto, tienen que hacer un tratamiento. O sea, realmente es un impacto enorme en el medio ambiente. En estos otros lugares no. No hace falta seguir con el arao, con el muro como están allí, que sí que hacen en algunos sitios, pero ahí esa imagen me gustó porque me quería quedar con los muros de piedra. Se han perdido las lindes, los linderos entre fincas, siempre tienen sus muros de piedra, sus setos, sus árboles. Ya se está perdiendo. Esos son realmente unos pasillos, unos corredores verdes para que la fauna pueda ir entre los cultivos, tiene refugio, tiene alimento, genial, y se han perdido por arrancar un metro más al cultivo. Y ni que decir tiene que los alimentos de este tipo de espacios pues no solo son mucho más saludables, mucho más respetuosos con el medio ambiente, sino que, no sé si habéis hecho la comparación, pero ni que decir tiene que nada que ver un jamón de un cerdo que se ha criado en una jaula que no sabe ni lo que es la tierra, al jamón de un cerdo ibérico que ha estado comiendo bellota, que ha estado comiendo hierba y que ha estado comiendo bichicos en el campo. Vamos, es que el sabor no tiene nada, es que el jamón otro parece chope. Entonces, pues oye, es un recurso. Cada uno pues, puede tener sus motivaciones para conservarlo. Y esta es la comparación. Esto es lo que, en gran parte, esto es lo que hay, pero además es lo que se está fomentando, que es el mayor problema, que se sigue fomentando sabiendo los problemas que hay. Ahí veis la Bufera de Valencia alrededor, son campos, y veis el campo y el camino. Abajo veis los cultivos y los surcos para que pasen las máquinas para echar. Prefiero no saber qué está echando. Y yo es que miro esto, y ahí está el patorcico mirando, y sigo diciendo lo mismo que está arriba puesto. Antes todo esto era campo, porque eso no es campo. Estos animales sí están en el campo, pero no están en espacios naturales protegidos, no están en parques nacionales. De hecho, quizás en parques nacionales incluso ni se conservaría, no sería un gasto enorme. La butarda, que es este ave de aquí de la izquierda, es el ave voladora de mayor tamaño. Los machos pueden llegar a los 20-22 kilos. Son pavos enormes, silvestres, y viven en ecosistemas que se llaman las pseudoestepas cerealistas. Son pues, zonas de cultivo enormes. Las aves esteparias y los animales esteparios que viven en estos hábitats aquí en la península lo están pasando fatal porque son zonas que se está metiendo cultivo de regadío, se está metiendo cultivo intensivo, se echan gran cantidad de pesticidas y de herbicidas y nos las estamos cargando. Y es que están muchas veces en zonas cercanas. La foto de arriba la puse porque si veis de fondo se ve un torreón de una iglesia de un pueblo. Es que están cerca. Yo conozco en Cáceres una población que cría en una finca a continuación de la zona industrial de Naves. Están las naves allí y por detrás hay una finca y allí hay abutar. Y eso ya están pensando en construir ahí detrás. O sea, de aquí a 2 o 3 años lo mismo, la población que hay ahí en ese trozo desaparece. Las charcas ganaderas que veis ahí se mantienen porque se mantienen en las dehesas, porque principalmente y en algunas zonas así de cultivo extensivo o ganadería extensiva, no solo sirven para que el ganado pueda beber, sino que además tienen una biodiversidad, como el sapico que tenemos ahí, viven un montón de anfibios, se pueden encontrar 4 o 5 especies de anfibios en una sola charca, a lo mejor de un diámetro de 15-20 metros, que es que son charquitas muy chicas. De odonatos, de libélulas y caballitos encontramos más de 8 o 10 especies, dependiendo de la zona, de la época del año. Y además que son puntos indispensables porque, claro, la dehesa y muchas zonas así más secas de la península, mitad sur de la península, o sea, hay muy poca agua.
En verano, muchas veces estos son los únicos puntos de agua para muchas aves acuáticas o incluso animales que vayan a beber. Yo en Dehesa tengo datos de nutrias que han recorrido las charcas, porque son los puntos de agua, y van cogiendo alimentos, y cada noche van a una charca diferente. A veces están separadas 3-4 kilómetros, pero ¿qué pasa? Que si desaparecen varias de esas charcas, ya el animal se queda aislado, no puede seguir, no hay una continuidad, no hay una conexión, y los animales de esa zona no tienen que beber. La mariposa que tenéis ahí arriba, la hormiguera oscura, necesita de prados que tengan una carga ganadera flojita, pero que la tengan. Si no hay carga ganadera, desaparece porque la hierba crece mucho. Y las hormigas que cuidan de su crisálida, de su pupa, necesitan esos pastos bajitos. Y se está consiguiendo preparando prados, preparando prados con carga ganadera baja, pero se ha perdido porque ese tipo de ganadería se está perdiendo. Hasta luego. Y ya digo, la crisálida, esa pupa la guardan las hormigas, son las que la vigilan en el hormiguero, y entonces necesita de esa especie de hormiga. Y el investigador que nos viene a contar el investigador, pues sigue siendo importante, no hablo de investigador ya solo como una persona que está en un laboratorio investigando, que también, sino como un biólogo, un experto en conservación, incluso personas que se dedican a la educación ambiental tienen formación, porque también muchas veces es necesario informar a la gente que está en el campo de cómo deben hacerse las cosas. Hablamos de agricultura responsable, la UICN, los pasos de fauna también hay que saber cómo hacerlo. Hay muchos tipos de fauna y todas pues no necesitan tienen los mismos requerimientos, y por los pasos de fauna que pasan unas especies no pasan los otros. Y ya para acabar, las moralejas con las que nos quedamos, había 3 protagonistas, pues 3 moralejas. Lo que podemos hacer, pues esto se está haciendo mucho ahora, los hoteles de insectos. Nosotros mismos, incluso en parques, en casas, hasta se pueden hacer hoteles de insectos, intentar conservar pues pequeños refugios para la fauna y para la biodiversidad, como son esos los linderos. Muchas veces no hay grandes parques nacionales, sino que a pequeña escala, pequeños linderos y pequeños lugares que la fauna pueda existir ahí, y los usos tradicionales son también lugar para la conservación. Las tradiciones, estos usos y estas tradiciones que estamos perdiendo, son también parte de nuestra historia, de la historia de nuestra vida, de nuestra especie, y muchas de esas tradiciones, parte de nuestra historia, se está perdiendo al perderse estos usos, comidos por el ladrillo, por los microchips, que están muy bien, pero también tienen ese problema. Y lo último ya que os voy a decir, se ha puesto de moda hace poco lo de hacerse la foto de antes y después. ¿A que sí, Óscar? Tú que tienes perros además también, ¿qué sientes cuando encuentras un perro? Sí, no queda nada. En la última ya. Cuando te encuentras un perro atropellado en la carretera, una persona que se ha criado con un gato o un perro en su casa, lo que siente cuando lo ves ahí atropellado, que está abandonado. Y sin embargo, estas especies, nosotros hemos crecido con ellas, porque ellas han crecido con nosotros y se han adaptado a ambientes que nosotros hemos creado, y han evolucionado y han crecido con nosotros, y esperemos que sigan creciendo con nosotros.